Buenas, mi nombre es Patricia Páez Arenas. Estoy en el programa de Radiología e Imágenes Diagnósticas. Estudio en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia y voy a hacer la presentación de las cuatro biomolecular orgánicas. Biomoléculas orgánicas. Todas las biomoléculas orgánicas son compuestos de carbono. Los enlaces químicos fundamentales se realizan entre átomos de carbono o entre estos y átomos de hidrógeno, formando una estructura base hidrocarbonada. Además de los átomos de carbono son capaces de unirse con cierta facilidad al oxígeno, al nitrógeno, azufre y fósforo, lo que produce el aumento de la complejidad de las moléculas y la aparición de grupos funcionales, que son grupos de átomos que confieren propiedades físico-químicas concretas y específicas a las moléculas hidrocarbonadas que las presenten. Estos grupos funcionales sirven para clasificar a las biomoléculas orgánicas en alcoholes, cetonas, aminas y ácidos, etc. Carbohidratos. Son moléculas orgánicas formadas por carbono, hidrógeno y oxígeno. Son las principales moléculas de reserva energética que se localizan en casi todos los seres vivos, aunque esta no es la única función, ya que algunos presentan funciones estructurales. Son moléculas muy diversas que se forman de la unión de moléculas más pequeñas llamadas azúcares o monosacáridos. Los monosacáridos son solubles en agua y su función biológica está relacionada con la obtención de energía, pues son la principal fuente de energía en los organismos. Los monosacáridos son la unidad estructural de los disacáridos y de los polisacáridos, pudiendo combinarse de formas muy variadas, dando lugar a una enorme diversidad de moléculas. Entre los monosacáridos más importantes distinguidos tenemos la glucosa, es una exosa que es la fuente principal de la energía de todos los seres vivos. La fructosa es una exosa común en las células vegetales, abunda en muchos frutos. Ribosa y su derivado desoxirribosa son pentosas que forman parte de los ácidos nucleicos ARN y ADN respectivamente. Los disacáridos son moléculas solubles en agua, aunque su solubilidad es algo menor que la de los monosacáridos. Los disacáridos suelen ser moléculas de reserva energética que se utilizan cuando se necesita un aporte rápido de energía. Los más importantes son la lactosa, es un azúcar de la leche. Está formado por glucosa y galactosa. La sacarosa es el azúcar de la mesa obtenido de la remolacha y de la caña de azúcar. Está formada por glucosa y fructosa. También es abundante en la miel. La maltosa se obtiene de la hidrólisis del almidón del trigo y la cebada. Está formada por 2 unidades de glucosa. Los polisacáridos son moléculas muy poco solubles en agua o incluso solubles debido a su enorme tamaño. Sus funciones principales son servir de reserva energética, almidón y glucógeno, y la formación de estructuras celulares fundamentales para algunos seres vivos como los vegetales. Los más importantes son el almidón, es el polisacárido de reserva en las células vegetales. Se almacena en tubérculos y semillas principalmente. El glucógeno es el polisacárido de reserva en las células animales y de los hongos. Y la celulosa es un polisacárido estructural que forma la pared celular de las células vegetales. Los lípidos son
Son biomoléculas insolubles en agua, otros disolventes polares que poseen brillo y tacto untuoso. Desde el punto de vista de la estructura química, es un grupo muy heterogéneo y diverso. Debido a este hecho, presentan múltiples funciones. Primero, reserva energética; segundo, estructural; y tercero, reguladora. Se pueden clasificar en acilglicéridos. Son moléculas que estructuralmente poseen ácidos grasos y glicerina, que se unen por una reacción de esterificación. Son moléculas mucho más energéticas que los azúcares que forman los aceites y sebos o mantecas. El colesterol y esteroides son moléculas que no poseen ácidos grasos y que se originan de otros hidrocarburos. El colesterol es un componente de las membranas celulares. De su estructura derivan el resto de esteroides, como son las hormonas sexuales y la vitamina D, que tienen funciones reguladoras. Fosfolípidos son moléculas que poseen ácidos grasos en su estructura. Tienen función estructural y forman la base de todas las membranas celulares, en las que se organizan formando bicapas. Ceras son moléculas con un ácido graso de cadena muy larga que son extremadamente insolubles. Tienen función protectora, ya que impermeabilizan la superficie corporal de muchos seres vivos, evitando la pérdida de agua o el deterioro de estructuras en contacto con los agentes meteorológicos. Proteínas son las biomoléculas más abundantes en los seres vivos. Están formadas por carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Son macromoléculas que están formadas por unidades más sencillas llamadas aminoácidos. Los aminoácidos son moléculas orgánicas que tienen un grupo funcional amino y un grupo funcional carboxilo terminal ácido, del que se deriva su nombre aminoácido. El grupo amino siempre se localiza en el segundo átomo de carbono. Una proteína es más que una o varias secuencias lineales de aminoácidos que se unen entre sí por el, por el, por el par original, un péptido o proteína. Atendiendo a la estructura, distinguimos dos tipos de proteínas. Las globulares son solubles en citoplasma celular y tienen función catalizadora. Y las fibrosas son muy solubles y por ello tienen función estructural. Las funciones de las proteínas son: función estructural. Forman estructuras celulares básicas en todas las células y organismos que sirven de protección como soporte para otras biomoléculas y estructuras. Por ejemplo, la queratina, que es en la epidermis; la elastina, que son en los tendones; y las histonas, que son los cromosomas. La reserva, algunas sirven para almacenar aminoácidos que sirvan para formar nuevas proteínas durante el desarrollo de un ser vivo. Como ejemplo, el ovoalbúmina clara de huevo, la lactoalbúmina, que es en la leche; la gliadina, que es en la semilla de trigo. La transportadora son capaces de transportar sustancias, oxígeno, lípidos, etc., de un grupo a otro, como por ejemplo la hemoglobina, sangre de vertebrados; hemocianina, sangre de moluscos. Para la defensa, son capaces de defender a un ser vivo neutralizando sustancias extrañas o reparando lesiones, como por ejemplo las inmunoglobulinas; la trombina, que es el proceso de coagulación. Contráctil. Participan en el movimiento de los seres vivos, además de formar estructuras diseñadas para poderse mover en organismos unicelulares como los cilios y los flagelos.
Por ejemplo, la actina, la miosina, la tubulina, etc. Regulador. Algunas son capaces de regular y controlar procesos metabólicos, como por ejemplo la insulina, la hormona del crecimiento, etc. Catalítica. Muchas de ellas controlan la velocidad de las reacciones químicas que se producen en un ser vivo, como por ejemplo la catalasa, la lipasa y la peptidasas, etc. Los ácidos nucleicos están formados por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo. Son macromoléculas formadas por la unión mediante enlaces fosfodiéster de unidades más pequeñas llamadas nucleótidos. Son las moléculas más grandes que se conocen. Los, los nucleótidos están formados por tres componentes: una molécula de ácido fosfórico, una pectosa que puede ser ribosa o desoxirribosa, una base nitrogenada, adenina, guanina, citosina, tiamina, uracilo. Hay dos tipos de ácidos nucleicos, atendiendo a la pectosa y a las bases nitrogenadas que construyen los nucleótidos. Ácido desoxirribonucleico o ADN. Los nucleótidos tienen como pentosa de desoxirribosa y como bases nitrogenadas adenina, que es la A, guanina, que es la G, citosina, que es la C, y tiamina, que es la T. Su estructura está formada por dos cadenas de nucleótidos unidos entre sí que forman una doble hélice. Ácidos ribonucleicos o ARN. Los nucleótidos tienen forma como pentosa ribosa y como bases nitrogenadas adenina A, guanina G, citosina C y uracilo U. La molécula es lineal formada por una sola cadena de nucleótidos. Las funciones de los ácidos nucleicos son: el ADN es la molécula portadora de la información genética de un individuo. Dirige la síntesis proteica y por otro lado transmite la información a las generaciones futuras. El ARN es el transmisor de la información necesaria para la síntesis de proteínas. La función muchas gracias, les habló Patricia, espero haya sido de un gran interés.